Como parte del programa, continuamos con lo que es estudios de laboratorio en reumatología. La biometría hemática completa es la mayor parte de la medicina, es un dato que es muy importante. En él evaluaremos las formas rojas, la fórmula blanca y las plaquetas, que especialmente para algunas enfermedades son muy importantes. Brevemente describiremos la acción que tiene cada uno de los integrantes en la biometría hemática. Hablando de neutrófilos, ellos tienen como finalidad el defender al organismo de infecciones. Generalmente son los productores de material purulento, y los polimorfonucleares obviamente forman parte de ellos, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Se caracterizan por tener un núcleo multilobulado con un citoplasma transparente. Fagocitan bacterias y no son capaces de renovar sus lisosomas. Las células que se encuentran en la fase inicial de la inflamación prácticamente son los neutrófilos y tienen una vida media de 5.4 días. Los basófilos son los responsables de las respuestas alérgicas y también liberan histamina, produciendo y condicionando vasodilatación. Los eosinófilos son los encargados de los procesos parasitarios. Estas células las vemos en el proceso alérgico. Se caracterizan porque tienen un núcleo bilobulado y su núcleo posee gránulos que con la tinción de eosina se tiñen de color. Los linfocitos llegamos con nuestras células estrellas de la biometría. Tienen una especial importancia en la mayor parte de las enfermedades. Y estos son las células que se encuentran con más frecuencia en el torrente linfático que en el sanguíneo. Su núcleo se tiñe fuertemente y poseen poco citoplasma. Los linfocitos B producen anticuerpos que son capaces de unir, de bloquear y promover la destrucción de patógenos y elevar el complemento. Los linfocitos T, básicamente los CD4 cooperadores, reconocen péptidos del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2 y son los productores de citocinas y coordinan la respuesta inmune de manera adecuada. Los linfocitos CD8 positivos o citotóxicas se unen a antígenos presentados en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 en células infectadas por virus o células tumorales. También forman parte de los linfocitos T las células natural killer, que son células encargadas de matar o asesinar, células que no expresan moléculas del antígeno de histocompatibilidad de la clase 1 o que presentan marcadores de estrés como el MIC-A. Otro estudio importante lo es la velocidad de sedimentación globular. Es la prueba más solicitada y denota solamente inflamación. Tiene una alta sensibilidad y se obtiene de sangre venosa. En él o con ella se mide la velocidad de sedimentación que en una hora tienen los glóbulos rojos y el resultado expresa la severidad de inflamación, es decir, mientras más elevada sea o más alta sea la sedimentación, el proceso de inflamación es mayor. Otro estudio importante lo es la proteína C reactiva ultrasensible. Esta es una proteína plasmática que aumenta sus niveles en respuesta a inflamación. Es liberada en los hepatocitos tras la estimulación de la interleucina 6 y 8, en respuesta a cualquier inflamación aguda que se da. Su principal utilidad es identificar la existencia de un mínimo estado de inflamación asociado al desarrollar una enfermedad cardiovascular. Por eso, la proteína C reactiva ultrasensible es de especial interés y control
en las enfermedades como artritis reumatoide, lupus y todo tipo de vasculitis. Vemos en el cuadro el significado clínico de la proteína C reactiva y vemos que si la concentración plasmática de la proteína C reactiva es superior a los 10 miligramos por litro, es un indicador específico de la fase aguda, como sucede en el infarto agudo del miocardio, en traumatismo, en infección, cualquier tipo de inflamación tras una cirugía o por estrés e incluso por neoplasias. Si el valor es inferior a los 10 miligramos por litro, nos indica un proceso inflamatorio crónico, como puede ser la lesión endotelial, una arterioesclerosis o marcador de infección periodontal. De la misma manera, lo vemos en infecciones como Klebsiella, Helicobacter o en neumonía o en citomegalovirus. El factor reumatoide. Del factor reumatoide diremos que es un anticuerpo de la clase IgM que es producido contra la fracción Fc o la fracción constante de la inmunoglobulina de la clase IgG. Se detecta en hasta el 80% en pacientes con artritis reumatoide, aunque puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes e incluso en pacientes sanos y en enfermos con padecimientos crónicos pulmonares, renales y hepáticos. El factor reumatoide de la clase IgM tiene mayor actividad aglutinante. A la izquierda vemos una inmunoglobulina de la clase IgM que está unida a la cadena pesada de la molécula de inmunoglobulina IgG o anticuerpo IgM, denominado así de esta manera factor reumatoide. En tanto que a la derecha observamos la agrupación de 5 moléculas o pentámero de inmunoglobulina de la clase IgM que están unidas por cadenas J. Las inmunoglobulinas de la clase IgG también pueden formar polímeros o agrupaciones. Estos factores reumatoides pueden dirigirse contra las moléculas de inmunoglobulina de la clase IgG individuales o agrupadas en polímeros, siendo esto último lo más frecuente. Los métodos de determinación del factor reumatoide, haremos un poco de historia. Hacia el año de 1940, el doctor Eric Waller fue el primero en establecer y determinar el factor reumatoide. Posteriormente, el doctor Rose hizo mejoras a esta prueba, de tal manera que en la actualidad existe un método que se denomina el método del factor reumatoide por la técnica de Waller y Rose. En esta, la prueba se colocaba el látex en el portaobjeto y obviamente también posteriormente se modificó colocando látex en tubo. La prueba de Waller y Rose es una hemaglutinación que puede ser cuali o cuantitativa. Se puede realizar también por nefelometría, que es de tipo cuantitativa, una turbidimetría, que es cuantitativa también, o radioinmunoensayo, y que detecta factor reumatoide de la clase IgA e IgG. Se realizan otras dos pruebas a través de los métodos de inmunoensayo o de ELISA y que detectan el factor reumatoide de la clase IgA e IgG. Hay otro método que es el de inmunoabsorción, el cual detecta el factor reumatoide también de la clase IgA e IgG. Se considera que los factores reumatoideos son autoanticuerpos que van dirigidos contra el fragmento Fc de la inmunoglobulina G y que dan lugar a la formación de inmunocomplejos. Estos son capaces de fijar el complemento y de actuar sobre membranas celulares, sobre la pared vascular y sobre la sinovial. Se considera también que los factores reumatoideos
aumentan la permeabilidad y desarrollan inflamación que conducen a la destrucción de la sinovia, del cartílago y del hueso. Por esa razón, de manera histórica, el factor reumatoide llegó a ocupar un sitio muy importante en el pronóstico de la artritis reumatoide. Se considera también que son anticuerpos que van dirigidos contra antígenos no específicos de órgano y que se encuentran tanto en suero como en líquido sinovial. La utilidad clínica del factor reumatoide se dice que es uno de los criterios para artritis reumatoide y algunas otras enfermedades, aunque algunos pacientes que tienen la enfermedad pueden tener factor reumatoide negativo. Se considera también que en 70 y 80% de los pacientes que tienen artritis reumatoide tienen un diagnóstico clínico y radiológico, tienen una alta positividad. Y solamente 30% de los pacientes con artritis reumatoide van a presentar factor reumatoide positivo al inicio de la enfermedad. En otros pacientes, el factor reumatoide se hace positivo durante los 12 a 18 meses posteriores al inicio de la enfermedad. Se considera que 20 a 30% se mantiene negativo durante toda la evolución del padecimiento. El factor reumatoide en artritis reumatoide juvenil, solamente el 33% son seronegativos. Los pacientes que tienen artritis reumatoide erosiva y que tienen manifestaciones extraarticulares, los títulos del factor reumatoide son más elevados. Se ha observado también que 60% de los pacientes en etapa temprana de la artritis aparece en líquido sinovial, por lo tanto, se recomienda realizarlos y detectarlo en líquido sinovial. En el cuadro observamos que algunas enfermedades tienen un porcentaje más alto de tener factor reumatoide y que no por ello signifique que tienen artritis. Así, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, el porcentaje de los pacientes puede tener factor reumatoide hasta el 95% de ellos. En esclerosis sistémica, 20 a 30, dermatomiositis es más bajo, hasta el 10, incluso en macroglobulinemia de Waldenström, también el porcentaje es del 10%. Otro grupo de enfermedades lo son la enfermedad mixta del tejido conectivo, en donde vemos y alcanza hasta el 60%, en tanto que en lupus eritematoso no rebasa el 50%. Sarcoidosis también puede tener positividad para el factor reumatoide en 10%, fibrosis intersticial e incluso hay pacientes que tienen sífilis o tuberculosis que también llegan a tener este tipo de reactivo positivo. Dentro del espectro de las enfermedades reumáticas, en la actualidad, de unos 10 años a la fecha, se emplea especialmente para artritis reumatoide los anticuerpos antipéptidos citrulinados o anti-CCP. Los primeros estudios se dieron en 1964 con los estudios realizados por Neuwirth, Mandena. Estos describieron un anticuerpo antifactor perinuclear. Y en 1976, Young determinó la presencia de anticuerpos antiqueratina. Ambos tenían especificidad hasta del 90 al 98% para artritis reumatoide, pero tenían una sensibilidad solamente del 45%. Y que debido a las dificultades técnicas para su determinación y su estandarización, quedaron en el olvido y fueron relegados. En 1994, Desprez, con técnica de inmunoblot con antígenos de placenta y de vaso, detectaron anticuerpos SA con especificidad hasta del 98.9%, pero una baja sensibilidad solamente de 42%.
3 años después, Sebag demostró que los anticuerpos antiqueratina tenían la posibilidad de que iban a ser dirigidos a moléculas de profilarina y filagrina. Sin embargo, con estudios y resultados discordantes en diferentes grupos de estudio, cayeron en desuso. Y no fue hasta 1998 en que Skelenkens describió que son necesarios partículas de citrulina para reconocer moléculas que contienen filarina. A partir de aquí, se realizaron técnicas de enzimo inmunoanálisis o de ELISA para identificar péptidos de citrulina con sensibilidad de 76% y una especificidad muy elevada de hasta 96% para artritis reumatoide. La prueba de ELISA es sencilla y es reproducible, precisando que identifica varios péptidos para llegar a una alta especificidad, dificultaba aún más su utilidad clínica. Esto encontró una solución mediante el ciclado de varios péptidos, logrando que se lograra y se elevara la especificidad. Tendremos que decir que los anticuerpos anti-P citrulinados, aunque se utilizan para artritis reumatoide, se han reportado, existe reporte universal de que están presentes en algunas otras enfermedades. En la actualidad se utiliza la prueba de ELISA de segunda generación para detectar anticuerpos, dirigida contra los péptidos citrulinados cíclicos. La ventaja de detección es que tiene mayor sensibilidad, es una técnica cuantitativa de fácil realización y gran reproductibilidad, por lo que permite su estandarización y que la mayoría de los laboratorios realizan. Los péptidos citrulinados son proteínas que contienen residuos de citrulina. La citrulina, recordamos que es un aminoácido post-transduccional sintetizado a partir de la modificación de la arginina mediante la enzima peptidinilarginina deaminidasa. El paso de arginina a citrulina comporta una variación de peso molecular con cambio de cargas existentes, ya que cambia la carga eléctrica positiva a carga neutra. Y esto va a producir un cambio en la estructura terciaria o tridimensional de la proteína, provocando variaciones antigénicas. Diversos estudios han demostrado una sensibilidad de 75% y una especificidad hasta del 98%. Y a la fecha, se consideran los marcadores más específicos que hay para artritis reumatoide a la fecha. Otro estudio importante en el área de la reumatología y para el conocimiento y la asociación de las enfermedades autoinmunes lo es los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares son inmunoglobulinas que reconocen componentes celulares autólogos, ya sean nucleares o citoplasmáticos. Además de los anticuerpos antinucleares autoinmunes, pueden estar circulando anticuerpos antinucleares infecciosos y naturales. La detección debe de realizarse mediante inmunofluorescencia indirecta, en líneas celulares, como una prueba de tamizaje inicial debido a su alta sensibilidad. Se deben confirmar mediante pruebas más sensibles y específicas como son la electroinmunotransferencia o Western blot y por ELISA. Los anticuerpos antinucleares detectados por inmunofluorescencia deben ser evaluados en base al patrón y a los títulos. Históricamente, en 1948 Hargreaves identificó en un paciente con lupus la presencia de la célula LE. La detección de la célula LE fue durante muchos años la prueba para confirmar el diagnóstico de pacientes con lupus eritematoso. Años después se demostró su baja especificidad para lupus,
pues también fue reportada en esclerosis sistémica progresiva, en hepatitis crónica activa y en miastenia graves, lo mismo que para púrpura trombocitopénica idiopática. En 1959, Holman reportó que el fenómeno de la célula LE se debía a la presencia de anticuerpos que reconocen antígenos nucleares. Esto condujo a la realización de otras técnicas empleando anticuerpos conjugados con moléculas fluorescentes mediante inmunofluorescencia indirecta y que aumentaron la especificidad y la sensibilidad para su detección. En 1950 se empleó la técnica de inmunofluorescencia desarrollada por Cons y que fue modificada por Tan en 1966. En ella se emplearon sustratos celulares de hígado o riñón de ratón. En la actualidad se emplean como sustratos líneas celulares del tipo de las células HEP2 y ELA, siendo la primera por facilidad de crecimiento la más utilizada. La detección de anticuerpos antinucleares mediante inmunofluorescencia requiere de técnicas más sensibles y específicas como son la radioinmunoanálisis, la enzimoinmunoanálisis por electroinmunotransferencia o por Western blot. Los anticuerpos antinucleares son inmunoglobulinas que reaccionan contra diferentes componentes autólogos nucleares, como son el ADN de doble cadena, el antígeno SSA o anti-Rho, las proteínas del centrómero y de tipo citoplásmico, como son la aminoácido RNA transferasa y el anti-Ho y las mitocondrias. Los anticuerpos antinucleares tienen nucleosomas. Los nucleosomas son proteínas no histonas asociadas al DNA. Para ello, se establece la presencia del anticuerpo anticentrómero o SCL70. Los anticuerpos que van dirigidos contra nucleosomas son los anticuerpos anti-DNA o antihistonas. En tanto que los anticuerpos antinucleares que van dirigidas contra proteínas no histonas asociadas al RNA son el anti-SMIT, el anti-RNP, el anti-Rho, el anti-La y el anti-Jo1. En tanto que los anticuerpos que van dirigidos contra los nucleoles son los anticuerpos antinucleolares. La clasificación de los anticuerpos antinucleares se dice que se hallan presentes 3 tipos de anticuerpos antinucleares en la circulación. Los anticuerpos naturales, que se encuentran en todos los individuos y que pueden estar presentes en valores bajos. Los anticuerpos infecciosos, en donde su origen son los procesos infecciosos y que no se asocian a manifestaciones de enfermedad autoinmune. Y los títulos bajan en cuanto se controla el proceso infeccioso que les dio origen. Los anticuerpos autoinmunes reflejan la pérdida de la tolerancia inmunológica y su origen es multifactorial. Su producción depende de la carga genética, del medio ambiente o de factores hormonales. En este cuadro vemos la clasificación de los anticuerpos antinucleares. Vemos que son naturales, infecciosos y autoinmunes. Vemos el origen, vemos sus características. Así, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares naturales son producidos por linfocitos CD5 positivos
y que tienen una baja avidez. Son codificados por genes de línea germinal, principalmente del isotipo IgM, y son polirreactivos y no se asocian a manifestaciones clínicas. En tanto que los infecciosos son de alta avidez, tienen isotipos para inmunoglobulina Ig, G, IgM e IgA, y no se asocian a manifestaciones clínicas de autoinmunidad. Reconocen componentes ubicuos como pueden ser el ADN o los fosfolípidos, y estos títulos disminuyen en cuanto desaparece el estímulo antigénico. Los anticuerpos autoinmunes. El origen es el estímulo que origina su síntesis y que es endógeno o exógeno. Son de origen multifactorial por la pérdida de tolerancia inmunológica, por la carga genética y por la interacción que se tiene con el medio ambiente. Las características de los anticuerpos autoinmunes son de alta avidez, son de isotipo IgG, pero también pueden ser IgA o IgM, y se asocian, obviamente, a manifestaciones clínicas de autoinmunidad, reconociendo los componentes ubicuos como pueden ser ADN y los fosfolípidos. Y estos títulos fluctúan a lo largo del curso de la enfermedad, especialmente. Las técnicas empleadas para la detección de los anticuerpos antinucleares, se menciona que la inmunofluorescencia indirecta es una de las técnicas más usadas por el fácil manejo y la estandarización para detectar autoinmunidad, pero la interpretación y lectura requiere de que quien lo hace tenga una amplia experiencia. La técnica se basa en el reconocimiento de los anticuerpos que reconocen las estructuras antigénicas celulares nativas. La interacción solamente se puede evidenciar mediante un anticuerpo antiinmunoglobulina humana producido en conejo, en cabra o en cobayo, que va dirigida contra las fracciones constantes de las inmunoglobulinas G, IgM o IgA. Este anticuerpo, la antiinmunoglobulina humana, está acoplada a un fluoruro, el isotiocianato de fluoresceína, y que está en base al reconocimiento de los antígenos por los anticuerpos presentes en suero, que se encuentra presente en plasma y en otro líquido, y obviamente se realiza con el microscopio de epifluorescencia. En la actualidad se emplea la inmunofluorescencia para detectar anticuerpos de DNA de doble cadena o DNA nativo, utilizando como sustrato Cryptidia lucillae. Para la detección de anticuerpos que detectan antígenos nucleares, se emplea como sustrato líneas celulares epiteliales humanas, así como las células HEP2 o células HeLa o ELA. En el caso de los anticuerpos contra componentes de gránulos primarios o específicos de los polimorfonucleares o anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos o los anticuerpos ANCA, se emplean neutrófilos en etanol y formalina, y para los anticuerpos que reconocen antígeno órgano específico, se emplean como sustratos cortes de tejido específico como son tiroides, esófago, estómago, glándulas suprarrenales, glándulas salivales, etc. La detección de anticuerpos contra DNA nativo reconocen el DNA de la mitocondria gigante o cinetoplasto del parásito Cryptidia lucillae. Se considera positiva cuando se tiñe el cinetoplasto e independientemente de la tinción del núcleo, ya que éste puede tener reactividad contra otros componentes. El sustrato para identificar los anticuerpos antinucleares es muy importante, ya que existen antígenos cuya concentración en las células de los tejidos es muy baja
en contraste con lo que sucede en las células HEP2, que por ser una línea celular epitelial, su concentración está muy aumentada. Otra característica de estas células es que tienen más de 46 cromosomas, más de 2 nucleolos y por ser células muy activas metabólicamente y que tienen una gran cantidad de mitocondrias. Su núcleo es más grande que el de cualquier célula epitelial normal. Por ello, la observación de patrones nucleares y citoplasmáticos lo hace que sea más fácil su identificación. Otra técnica empleada es la de ELISA, en la cual las placas de poliestireno son recubiertas con macerados principalmente de núcleos de las líneas celulares HEP2 o HeLa. Este linaje celular al que pertenecen estas células deriva de una muestra de cáncer cervicouterino de una paciente llamada Henrietta Lacks, por eso el nombre de HeLa, por las primeras 2 letras de su nombre y su apellido. Estas células pueden cultivarse en laboratorio y es por eso que se les conoce como células inmortales. Su especificidad es mínima, pues no identifica los autoantígenos que da la positividad, en tanto que los HEP2 permiten identificar la especificidad. Por ejemplo, el patrón homogéneo sugiere reactividad contra antígenos de la cromatina, como son los nucleosomas, el DNA de doble cadena y o histonas. El patrón centromérico identifica proteínas del centrómero que pueden ser SEMP-A, SEMP-B o SEMP-C de esta manera. La prueba de electroinmunotransferencia, también conocida como Western blot, tiene múltiples usos. Entre ellos está la detección contra componentes celulares. Es altamente sensible y especifica su uso cuando está enfocada a la investigación. Recientemente, varias compañías han comercializado los equipos para laboratorios de diagnóstico, pues permite identificar una gran cantidad de autoantígenos, aunque la interpretación no sea tan sencilla. Vemos el tipo de patrón mediante inmunofluorescencia que tienen los anticuerpos antinucleares. De ellos, el patrón homogéneo se caracteriza por una tinción homogénea en el núcleo, cuya intensidad puede variar dependiendo de la concentración de los anticuerpos presentes en suero. La placa de la cromatina en células en división puede estar teñida de manera compacta, como es en la imagen que tiene la letra A, en donde está delineada, en la B, difusa, se alcanza a identificar perfectamente, y en la C, los nucleolos pueden o no pueden estar teñidos. El patrón periférico se caracteriza por la tinción regular alrededor del núcleo. El centro de este patrón muestra menos tinción. La placa de la cromatina se tiñe en forma delineada o compacta. El patrón moteado grueso. Los patrones de anticuerpos antinucleares que se observa con mayor frecuencia son los moteados, tanto fino como el grueso. La descripción de estos patrones ha generado cierta confusión en el sentido de que varios autores definen el patrón moteado grueso como aquel en el que el núcleo se observa teñido con gránulos gruesos y el patrón moteado fino lo definen como un núcleo teñido con gránulos finos. La propuesta es que el patrón moteado grueso debe de definirse como la tinción en el núcleo, con los gránulos finos o gruesos. Los nucleolos están teñidos y la placa de cromatina en células en división no se tiñe, es decir, no hay reconocimiento de los componentes de la cromatina. El patrón moteado fino
Este se caracteriza por la tinción del núcleo con gránulos finos o gruesos. Los gránulos no se tiñen, así como tampoco se tiñe la placa de la cromatina en células en división. Esta definición de los patrones moteado grueso y fino es más fácil de entender e interpretar. Además, tiene sustento en la diferencia de reactividades que muestran los sueros que dan los diferentes tipos de patrones. El patrón centromérico tiene como característica que los núcleos se tiñen con puntos finos, distribuidos de manera homogénea en el nucleoplasma de las células en interfase. Esta tinción de las células en división muestran un punteado fino localizado en la placa de la cromatina, como podemos verlo. El patrón nucleolar tiene como característica una tinción intensa de los nucleolos. La placa de la cromatina en las células en división se tiñe de manera difusa debido a la reactividad cruzada con los anticuerpos dirigidos contra los RNA nucleolares, con el ADN de la cromatina. El patrón laminar. En la lámina nuclear o laminar es en el que se observa la tinción concentrada alrededor del núcleo y no se extiende hacia el citoplasma, a diferencia del patrón periférico. Aquí, la placa de la cromatina en las células en división es negativa. Otro tipo de patrón es el patrón centriolar. Este se identifica por la tinción intensa que tienen los centriolos en las células en división. Las estructuras teñidas se pueden identificar desde la fase G2, donde se ven dos puntos muy juntos, y en la metafase, donde se localizan en los polos de la célula. Las vemos claramente en la imagen del cuadro A. Cuando se tiñen los centriolos, los filamentos del uso acromático y de las células en interfase tienen un patrón moteado fino. El patrón se define como NUMA 1 del inglés Nuclear Mitotic Apparatus. Corresponde al cuadro B. En tanto que la tinción de los centriolos y del uso mitótico sin tinción del nucleosoma en células en interfase se define como NUMA 2. El patrón citoplasmático. Se dice que los patrones citoplasmáticos identificados en células HEP2 se describen a continuación y que son los más frecuentes. El patrón citoplasmático se define como la tinción homogénea que cubre a todo el citoplasma. El patrón mitocondrial se caracteriza por la tinción granular en hileras punteadas que rodean al núcleo y se extienden hacia el citoplasma sin cubrirla por completo. El patrón de filamentos intermedios o del citoesqueleto reconocen los componentes del citoesqueleto dados por la presencia de los microtúbulos que son microfilamentos y filamentos intermedios, dando un patrón citoplásmico que se conoce como patrón de filamentos intermedios o de músculo liso, y que se caracteriza por tinción en forma de hilos en el citoplasma. Un patrón de filamentos intermedios con título mayor a 1 a 160, de acuerdo a los valores de referencia previamente reportados en mestizos mexicanos, se debe de interpretar como un resultado positivo para anticuerpos antimúsculo liso. Existen otros tipos de patrones de tinción. Se han reportado otros patrones de anticuerpos antinucleares como son lisosomal, Na, PCNA, peroxisomas
etcétera, pero que pueden ser identificados en células HEP2, pero que su presencia es poco frecuente y su valor diagnóstico aún no se ha definido, pues se encuentra en estudio. Los patrones nucleares citoplásmicos descritos anteriormente son patrones puros. Sin embargo, es importante resaltar que más del 90% de los anticuerpos antinucleares detectados en células HEP2 se presentan combinados y con al menos dos patrones diferentes nucleares y o citoplásmicos. La presencia de los anticuerpos antinucleares y su relevancia clínica es muy importante en las enfermedades autoinmunes. Los anticuerpos antinucleares detectados mediante inmunofluorescencia se encuentran con una alta frecuencia en enfermedades autoinmunes como lupus, síndrome de Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica y otras. Los anticuerpos antinucleares tienen una alta prevalencia a títulos relativamente bajos. En la población mexicana sana, los títulos se han considerado bajos. Sin embargo, en niños y en adultos mayores se detectan también, pero en títulos altos. Los patrones cuya relevancia clínica muestran un mayor significado diagnóstico son el patrón homogéneo y el centromérico. Sin embargo, es importante confirmar que el o los epítopes reconocidos por los anticuerpos presentes en el suero de estos pacientes. El uso y la aplicación de las guías para detección de anticuerpos antinucleares. Se considera que el patrón homogéneo en células HEP2 sugiere la presencia de anticuerpos dirigidos contra componentes de la cromatina. Ya hemos mencionado que la cromatina está formada por ADN de doble cadena contra histonas H1, H2, H2B, H3 y H4 para nucleosomas y ADN de cadena simple. En un trabajo reciente se evaluó la especificidad de dichos componentes en muestras de pacientes con lupus eritematoso sistémico que dieron patrón homogéneo mediante inmunofluorescencia. Los resultados mostraron reactividad contra ADN de doble cadena, contra nucleosomas, contra histonas y contra ADN de cadena sencilla. En nuestra experiencia, es frecuente tener muestras de pacientes con lupus eritematoso con títulos altos de anticuerpos contra un solo componente de la cromatina, por lo que se sugiere confirmar el tipo de patrón homogéneo mediante la detección de la reactividad contra ADN de doble cadena, contra nucleosomas, contra histonas y contra ADN de cadena sencilla, teniendo en cuenta la enfermedad, la evolución del paciente y la actividad de la enfermedad. Si la reactividad contra los componentes de la cromatina es negativa, la muestra puede presentar actividad contra otros antígenos. El mejor estudiado es el antígeno SCL70 para esclerosis sistémica progresiva. Cuando hablemos de la interpretación y la búsqueda de la especificidad, debemos de hacerlo cuando un paciente presenta manifestaciones clínicas de enfermedad autoinmune. La primera prueba que se debe realizar es la detección de anticuerpos antinucleares por la técnica de inmunofluorescencia, utilizando el sustrato de las células HEP2, debido a su alta sensibilidad. Posteriormente, los diferentes patrones de anticuerpos antinucleares y su intensidad, que es expresada y reportada en la dilución, deben ser cuidadosamente evaluadas para pasar a un segundo nivel de caracterización, mediante pruebas que son más sensibles y específicas como ELISA, radioinmunoanálisis, electroinmunotransferencia, para confirmar el antígeno reconocido
por los anticuerpos presentes en la muestra del paciente. Es importante comentar que se ha observado una clara asociación entre patrones y títulos de anticuerpos con manifestaciones clínicas de las diferentes patologías autoinmunes. Es clara la asociación entre patrones de anticuerpos antinucleares y el reconocimiento de antígenos específicos. Un ejemplo de esto es la asociación del patrón homogéneo o periférico a títulos altos. Por ejemplo, 1 a 5120 es un dato muy importante. Y el reconocimiento de ADN de doble cadena o de nucleosomas. Los anticuerpos antinucleares no caracterizan a una enfermedad autoinmune en particular, pero grupos de autoanticuerpos se encuentran presentes con mayor frecuencia en enfermedades autoinmunes específicas. Apoyados en lo anterior, se sugiere que el uso y la detección de autoanticuerpos se haga de manera ordenada, siguiendo las guías propuestas por el Colegio Americano de Hepatología. También es importante hacer resaltar que cuando se tiene una determinación de anticuerpos antinucleares mediante inmunofluorescencia negativa y el paciente tiene manifestaciones clínicas de enfermedad autoinmune, se puede pasar a un segundo nivel de detección de autoanticuerpos por ELISA o por electroinmunotransferencia, debido a que se está aumentando la sensibilidad y la especificidad para la detección de autoanticuerpos. Más aún, siendo negativos los anticuerpos, pero el paciente tiene manifestaciones clínicas muy floridas, se debe de iniciar tratamiento como un epifenómeno durante el curso de la evolución de la enfermedad y serán positivos, incluso no teniendo muchas manifestaciones de actividad de la enfermedad. De tal manera que de esta manera, en este cuadro vemos los antígenos reconocidos por los autoanticuerpos que dan patrones de tinción de los anticuerpos antinucleares. El patrón nucleolar, vemos que el antígeno puede ser con características de patrón homogéneo, moteado grueso o perinuclear. En ellos, el de homogéneo va a reconocer DNA de doble cadena, histonas y la partícula Q. El patrón moteado grueso reconoce ribonucleoproteínas, el anticuerpo dirigido para ribonucleoproteínas, el anticuerpo anti-SM, el SCL70, el SSA y el RNA. Y el tipo de patrón nuclear perinuclear, vamos a ver que va a reconocer anti-DNA de doble cadena y de cadena sencilla. En tanto que aquellos antígenos que van y son dependientes del ciclo celular, especialmente el nucleolar, los vemos con el patrón de RNA, RNP, y el citoplásmico lo vamos a ver en SSA y para claritrina. Lo vemos también el antígeno mitocondrial que va dirigido contra elementos mitocondriales, contra fosfolípidos de la mitocondria, y el de filamentos intermedios reconoce bimentina, actina y desmina. Los anticuerpos anticitoplasma del núcleo son unos anticuerpos específicos de manera diferente y que los vemos para detectar otro tipo de enfermedades. Especialmente tenemos anticuerpos con tres tipos de patrones diferentes: el citoplásmico o el CANCA,
el perinuclear o P-ANCA y el atípico o X-ANCA. El patrón C-ANCA se caracteriza por presentar una tinción citoplásmica en los neutrófilos fijados con etanol o acetona. Los anticuerpos que dan el patrón C-ANCA reconocen proteínas débilmente catiónicas o neutras, como son la proteinasa 3 o PR3, la proteína catiónica que tiene y pesa 57 kilodaltones, conocida como CAP57, y las cuales se liberan de los gránulos específicos por el tratamiento de las células con alcohol o con acetona y que se distribuyen de manera homogénea en el citoplasma de los neutrófilos. Estos anticuerpos, los P-ANCA, se observan en neutrófilos fijados también con etanol o acetona y la tinción es perinuclear homogénea. El patrón está dado por la presencia de los anticuerpos que reconocen proteínas fuertemente catiónicas, como son la mieloperoxidasa, la elastasa y la azurosidina. Estas, cuando son liberadas por los gránulos primarios y específicos del neutrófilo, se reorganizan en la periferia del núcleo y lo cual va a dar como consecuencia que tenga la carga negativa por el ADN. El patrón P-ANCA se debe confirmar en neutrófilos fijados con formalina. La formalina es un solvente orgánico que reduce el efecto de la atracción de las proteínas catiónicas de la mieloperoxidasa, la elastasa y la azurosidina hacia el DNA, con lo que quedan distribuidas en el citoplasma. Los anticuerpos que las reconocen dan un patrón citoplásmico en la inmunofluorescencia. Finalmente se encuentran los anticuerpos X-ANCA, o son un patrón atípico, y es el resultado y el reconocimiento de las proteínas, entre ellas la catepsina G, la lisozima y la lactoferrina. Estas proteínas se liberan de los gránulos específicos de los neutrófilos y se redistribuyen en la periferia del núcleo cuando son tratados con etanol, con acetona o con formalina. Es importante hacer énfasis que el efecto del reacomodo perinuclear de las proteínas mencionadas no se ve modificado en los neutrófilos fijados con formalina. Por ser un patrón perinuclear, se puede confundir con el patrón P-ANCA, por lo que es importante estudiar las muestras de los pacientes que presentan dicho patrón en neutrófilos fijados con alcohol o con acetona y en neutrófilos que son fijados con formalina. Existen también la detección de anticuerpos órgano específico. Esto se realiza mediante inmunofluorescencia y van a identificar la reactividad de los autoanticuerpos presentes en muestras de pacientes con enfermedades autoinmunes, los cuales reconocen antígenos específicos de determinados órganos. Para caracterizar el o los antígenos específicos reconocidos por los anticuerpos, es necesario utilizar la técnica de ELISA, que contiene los antígenos específicos. Para la detección de estos anticuerpos órganos específicos se emplean laminillas que contienen cortes de tejidos de órganos, en su mayoría obtenidos de primates. Entre estos cortes se encuentran glándulas adrenales, músculo cardíaco, esófago, para identificar los anticuerpos antiendomicio, de riñón para identificar anticuerpos antimembrana basal glomerular y páncreas para identificar anticuerpos anticélulas de los islotes del páncreas. Finalmente, vemos aquí algunas imágenes en las cuales quiero que participen ustedes, me indiquen las manifestaciones que presentan
estos pacientes. Muchas gracias por su atención.